Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias, donde revisaremos una serie de reportajes que dan cuenta de los problemas de acceso y construcción de las viviendas sociales en Chile. Comenzaremos hablando del uso del asbesto en las techumbres de viviendas sociales en nuestro país y veremos cómo el Ministerio de Vivienda no tiene un catastro oficial para poder retirar las techumbres de las casas afectadas con este peligroso material. Analizaremos con expertos cómo se puede regular el uso del asbesto en la construcción de viviendas sociales y luego hablaremos del impacto que tiene el alza del costo de la vida en el acceso a una vivienda propia para la clase media. También lo analizaremos con expertos cuáles son los beneficios y alternativas hipotecarias para acceder al sueño de la vivienda propia. Así comienza un nuevo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias. Han pasado 21 años desde que se prohibió el asbesto en nuestro país. Aún así, este peligroso y silencioso mineral que acabó con la vida de cientos de trabajadores y familias sigue presente en miles de viviendas sociales a lo largo de Chile. Lo más triste es que familias de víctimas acusan que las muertes continúan y que a la fecha el Ministerio de Vivienda ni siquiera tiene un catastro oficial para poder retirar las techumbres de las casas afectadas. El reportaje es de la periodista Francisca Enríquez y Nicolás Mijovilovich. Se inmoló. Se roció parafina o algo así, algo inflamable y después se apuñaló. Esta es parte de la injusticia. La Asociación de Asbestosis siempre ha estado reclamando y nunca la han escuchado, nunca. Desde que Eduardo Miño simuló la moneda para revelar el drama de las víctimas de asbesto en Chile, muchos creyeron que el sufrimiento terminaría. Sin embargo, a 20 años de su muerte, el problema continúa. Estas techumbres tienen asbesto, al igual que la mayoría de las casas que hay aquí. Cuando se rompen las planchas de asbesto, ese polvillo empieza a caer acá, a la habitación, y la gente lo empieza a respirar. Lleva 35 años respirando ese polvillo. El asbesto sigue presente en miles de viviendas sociales y también en muchas familias que tienen que lidiar con una peligrosa enfermedad que en la mayoría de los casos termina arrebatándoles la vida. ¿Y de qué murió su hijo? De asbestosis. Mesotelioma. No es una patología que te dé signos agudos y por eso también es más preocupante porque es más insidiosa. Siempre existe un dicho en quienes vivimos enfrentados al asbesto, a la exposición del asbesto, y es quién será el próximo. Esta y otras víctimas acusan que tanto el Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda no se han hecho cargo de aquellas familias que siguen conviviendo con el asbesto tras la prohibición de su uso en el año 2001. Era una persona muy alegre, buen amigo, buen compañero, buen papá. Es difícil y nunca pensé que era un cáncer así tan agresivo. No lo tomamos así. Fue en febrero de este año que Víctor Berríos, un operario de grúas de 54 años de la comuna de Maipú, falleció. Fue diagnosticado el año 2019 con mesotelioma, un tipo de cáncer pulmonar poco común, pero que en el más del 80% de los casos tiene directa relación por estar en contacto con un mineral que a simple vista no se ve, que es silencioso y altamente cancerígeno. Empezó con un dolor en el lado izquierdo, que fue a médico, fue que le dio en la noche como una puntada. El doctor lo mandó a hacer una radiografía. Apenas vio y lo mandó a hacer los exámenes, vio qué es lo que era. Si hay, como digo yo, mesotelioma, tienes que ir a buscar el asbesto porque no es otra cosa. Víctor fue hijo de un ex trabajador de la empresa Pizarreño. Allí se producían las planchas de asbesto que fueron utilizadas durante los años 30 hasta el 2001 para construir viviendas, principalmente en la zona de techos. Ellos estudiaban y el colegio estaba detrás de la empresa Pizarreño. Ellos estudiaban y todo, porque mi suegro trabajó ahí y todo, mi suegra le lavaba la ropa. Quienes inhalan las fibras de asbesto, que es un mineral altamente tóxico, son quienes contraen enfermedades al pulmón. Víctor fue el primero de su familia y el único hasta el momento que contrajo la enfermedad, consecuencia de una exposición a este material en su infancia y que apareció
40 años después. La exposición a asbesto no es una patología que te dé signos agudos. Por eso también es más preocupante, porque es más insidiosa, es a largo. Se cree de que el caso asbesto ya se terminó, de que ya no hay más casos, y no es así. Estamos recién como subiendo la cantidad de personas que podrían estar desarrollando mesotelioma. Su causa de muerte se repite en Maipú, como un símbolo del daño que produce el asbesto en el país y que durante los años 90, por la falta de conocimiento, terminó matando principalmente a trabajadores, pero también a esposas e hijos. De pasaje se le dice el callejón de las viudas. Yo diría que todas las casas, los Tobar, los González, todas tienen alguna víctima por el asbesto, ya sea que trabajó en la fábrica o simplemente estuvo en contacto con la ropa del trabajador. Familias que jamás pensaron que la exposición a este mineral terminaría convirtiéndose en una pesadilla que supuestamente terminaría en el año 2001, cuando el Ministerio de Salud publicó un decreto que prohibió su uso en materiales de construcción. Las murallas son de plancha de pizarreño y arriba el cielo también es pizarreño. Y usted lo ve que todavía hay muchas casas todavía con pizarreño. Muchas viviendas sociales aún tienen que lidiar con el asbesto. La casa de Rafael es una de ellas y lo que más llama la atención es que él trata de autoconvencerse que no es así, para vivir más tranquilo. La razón, las muertes por asbesto lo han acompañado toda su vida. Trato, sabiendo que lo tengo. Es que si yo me pongo a pensar, ya tengo aquí y allá, se me hace un problema. Entonces yo trato en lo posible de ignorar que tengo asbesto. Yo digo, ya tengo 90 años, voy a morir de cualquier cosa, a lo mejor no de asbesto. Rafael trabajó durante 15 años preparando planchas de asbesto. Hoy, a sus 90, es de los pocos con suerte, dice, porque hasta el momento, a pesar de tener daños en sus pulmones, asegura sentirse bien. En una villa que la mayoría de los techos sigue teniendo este material. Me dicen, papito, hay que cambiar el techo. Pero cambiar el techo significa harta plata. Y nosotros los jubilados, con lo que ganamos, yo harto difícil lo veo que pueda hacerlo. El Estado debe hacerse cargo. Enfrentar el asbesto dentro de la casa propia es una realidad que se vive a lo largo de todo Chile. Desde que se prohibió su uso, se determinó que el 42,2% de las viviendas a nivel nacional estaban construidas con asbesto cemento. La gran preocupación hoy en día está enfocada en el daño que pueden estar generando silenciosamente al interior de los hogares. Cuando se rompen las planchas de asbesto, ese polvillo empieza a caer acá, a la habitación, y la gente no empieza a respirar. Lleva 35 años respirando ese polvillo. Y el problema es cuando se empiezan a descascarar, yo quiero hacer una renovación en mi casa, botar cosas, muros, y bueno, ahí puedo liberar asbesto. La incertidumbre y miedo de estas familias es constante, porque ven cómo la enfermedad avanza en sus vecinos, quienes al interior de sus propias casas incluso tienen que usar mascarillas para protegerse. Así vive Luis Armando junto a su esposa para no empeorar la fibrosis pulmonar que le produjo este silencioso agente cancerígeno. Saqué la basura 12 años ahí y la cargábamos sin mascarilla y nunca pensamos que iba a ser tan grave el asbesto. Uno se ahoga, especialmente cuando está resfriado, ahí vienen los problemas. Más o menos cada 6 meses me da como que me pica dentro un bichito, como que le anda así el bichito picándole adentro. Él pesaba más de 100 kilos y usted lo ve ahora, no pesa ni 70, yo creo. Los costos de la enfermedad de Luis Armando corren por su cuenta. Teme que llegue el día en que ya no pueda costearlos. Y menos mal que no ha llegado el momento que tenga que andar con oxígeno, porque imagínense si tuviera que andar con una botellita de agua con oxígeno. ¿Cuándo va a pagar uno tanto todos los meses? Enfermedades que hoy tienen que enfrentar con sus propios medios. Por eso, una de las demandas que solicitan es que el Ministerio de Salud pueda colaborar con quienes siguen siendo afectados. Un protocolo de atención a las víctimas del asbesto o a la gente que estuvo expuesta. Queremos que finalmente se haga ese protocolo, que se diga ya esta persona estuvo expuesta a asbesto, ya este es el tratamiento, estos son los síntomas, qué es lo que debemos hacer, dónde debemos derivarlo. Pero hay una deuda mayor
que tiene que ver con cuantificar la real cantidad de viviendas sociales que mantienen techumbres de asbesto. Solicitud que las víctimas han hecho desde que se prohibió su uso. No conocemos la cantidad real de viviendas y estructuras que existen hoy día con asbesto. Eso impide tener una prevención real. Las únicas cifras que se conocen hasta hoy es que más de 210.000 viviendas contarían con techumbres de asbesto cemento en sus casas. Cifras que corresponden a 11 de 16 regiones del país. Catastro que se le encargó al Ministerio de Vivienda el año 2014 y que a la fecha sigue incompleto. Lo que estamos haciendo como Ministerio de Vivienda es solucionar el tema. O sea, vivienda que ubicamos que puede estar en ese aspecto, actuamos. Yo creo que es mejor actuar que empezar a hacer los diagnósticos que estamos sacando. Entonces, no estamos esperando un catastro para actuar, sino que identificamos las viviendas y las solucionamos. Para cambiar hoy en día las techumbres, lo que hace el Ministerio de Vivienda es llamar a las familias a que postulen a subsidios si es que cuentan con una casa con dichas características. Es decir, es la misma familia quien tiene que identificar si su vivienda tiene asbesto o no. Como Ministerio, nosotros dejamos abierta la opción de ocupar esta herramienta, que es el subsidio, para que la familia pueda contratar a una empresa que haga el cambio de la techumbre y saque el material como corresponde, con el tratamiento que tiene que tener. Hablamos de familias que para acceder al subsidio deben invertir, muchas veces dinero que no tienen. A eso se suma que muchos no tienen el conocimiento de si su casa tiene o no asbesto. El subsidio no parece suficiente. Obvio que da angustia, pero ¿qué se puede hacer en ese sentido? Uno, se supone que sería función del Estado arreglar todo esto, ¿cierto? Que lo vamos a morir con eso, ¿no? Porque no queda otra cosa. Pero quedan los herederos, que también están expuestos a eso. Una deuda que persiste, una prohibición que no parece suficiente. El asbesto lamentablemente sigue arrebatando vidas. Familias que vivieron y respiraron este material, este silencioso cáncer. Y para analizar sobre el peligro del asbesto en la construcción de viviendas en Chile, vamos a tomar contacto con Genaro Cuadros, arquitecto y urbanista UDP. ¿Cómo estás, Genaro? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Buenas tardes. Una sola corrección, soy arquitecto de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, director de la Escuela de Arquitectura. Muchas gracias. ¿Qué se puede hacer con estas casas que aún tienen este peligroso material en su construcción? Bueno, yo creo que uno de los principales problemas es que el asbesto está repartido no solamente en viviendas que fueron hechas sistemáticamente por el Estado o por empresas constructoras en gran cantidad desde el año 30, sino además muchos de los materiales que contienen asbesto cemento o son íntegramente asbesto cemento estaban a la venta y estaban disponibles y eran comprados para techumbres, reparaciones, tuberías, etcétera, a lo largo de todo el país. Por consiguiente, hay, por decirlo así, una dispersión súper grande. No es solamente que haya concentración en algunas poblaciones de asbesto cemento, sino hay una dispersión muy grande de este material que se utilizó durante la construcción durante muchos años. Así que retirarlo es el principal problema. Hay un programa de retiro programado por parte del MIMBU, de la cual hay cifras hasta el 2018, que aparentemente no son más de 84.000 viviendas las que han sido parte de los programas, de los diversos programas que el Estado tiene, pero claramente la diseminación del asbesto cemento en la construcción es mucho más que esa. ¿Por qué el uso del asbesto es tan tóxico? Si podemos profundizar ahí antes de entrar, digamos, en el tema ya de la legislación vigente, aunque igual no es nueva, pero si podemos, digamos, tener un marco general de por qué es tóxico y además el daño que provoca no solo en la salud, sino también en el tema de las viviendas con el tiempo, ¿no? Bueno, la verdad es que este es un material que ya había sido prohibido en los países desarrollados y que entró a Chile muy tempranamente a través de, bueno, el caso más famoso es de la empresa Pizarreño, evidentemente, que fue quien trajo este material a Chile y quien tuvo que de alguna manera detener su producción, ¿ya? Y es peligroso porque se trata de un componente que se aloja en los pulmones y a partir de ese genera enfermedades de todo tipo, incluso cáncer, y por consiguiente es altamente tóxico y dañino para la salud, ¿ya? Y su manipulación, sobre todo en esto del retiro que tú comentabas recién, de qué podíamos hacer para retirarlo,
su manipulación es muy peligrosa, ¿ya? De hecho, es tanto o más peligroso el retiro de esto que su mantención, si es que, dadas determinadas condiciones climáticas, evidentemente, y de uso, no ha sufrido un deterioro muy grande, ¿ya? Porque son partículas muy pequeñas que empiezan a disiparse en el aire, que se pueden respirar, y que desde ese punto de vista estar expuesto a estas partículas constituye un alto riesgo. ¿Cómo se debe avanzar o cómo debe avanzar el Estado para regular el uso del asbesto en las viviendas en Chile? Eso partiendo que, como lo hemos conversado hace pocos segundos, ya existe una legislación, hay un plan también de retiro, pero más allá de eso, ¿cómo debe avanzar el Estado? Yo creo que ya está regulado, en eso ya no hay mucho más que hacer, porque está prohibido su uso, hay una serie de reglas en salud para extraerlo y administrar los residuos que esto implica. Sin embargo, como te explicaba desde un principio, el problema no es que esté concentrado en un lugar específico, está repartido en todas nuestras casas y poblaciones a lo largo del país, y por consiguiente a veces se trata de una casa que solamente tiene, por ejemplo, 2 planchas de asbesto cemento, o tiene la techumbre de asbesto cemento. Se utilizó las planchas de asbesto cemento, por ejemplo, en todos los bloques 1010 y 1020 a lo largo de todo el país como pandereta, ¿ya? Como pared, por decirlo así. Y desde ese punto de vista, claro, mientras esté en buen estado, no representa un riesgo mayor. A medida que se deteriora, ¿ya? Y libera precisamente este material particulado muy fino, es donde se vuelve peligroso. Por consiguiente, el momento más crítico es cuando se está deteriorando de manera significativa, o cuando se está retirando, ¿ya? Entonces, de allí que no haya habido así como un intento por sacarlo todo inmediatamente, ¿ya? Como tú muestras en las imágenes, el mayor peligro es cuando está en mal estado, ¿ya? Porque empieza a soltar y como a desintegrarse, y desde ese punto de vista queda expuesto a los polvos que esto genera. Y ante la espera que puedan tener algunas familias de este plan de retiro para poder retirar estas placas, ¿cómo se pueden mejorar las construcciones, digamos, antes de esperar, digamos, la burocracia de algún plan o algún lo primero es intentar ingresar a algún sistema de retiro programado con todas las precauciones del caso, que incluye no solamente un retiro cuidadoso, un almacenamiento cuidadoso, sino luego un traslado hacia un lugar que, hasta donde yo sé, desconozco si existe, ¿ya? Un lugar donde se pueda contener estas basuras tóxicas, porque tiene una vida muy larga. Por consiguiente, lugares donde esto se almacene, también donde se bote como basura, como desecho, deben tener condiciones de seguridad que hagan que este material pueda ser desintegrado finalmente. Es peligroso que aún no exista, más allá de la salud, digo, es peligroso que aún no exista como un catastro oficial de las viviendas que tienen asbesto, más allá de la cifra que usted nos ha dado, y qué tan necesario es que además, se retire esto, las que quedan, ¿no? con este material en las techumbres. Es muy importante, pero esto requeriría una cuestión titánica, o sea, tener un catastro exhaustivo y verdadero de dónde se encuentra el asbesto cemento requeriría un esfuerzo casi censal. ¿Me explico? Es decir, hay asbesto cemento, materiales de asbesto cemento repartidos probablemente en casi todas las casas del país, ¿ya? Porque en algún momento fue un modo de construir muy masivo, ¿ya? No es que solo haya algunas poblaciones que se construyeron con asbesto cemento, no sé si he sido claro respecto a esto. Sí. Se vendía en la esquina, en la ferretería, entonces cualquier persona compraba una pieza de asbesto cemento para resolver algún problema, y por consiguiente luego esta queda instalada en cualquier dependencia, y eso hace muy difícil, por decirlo así, perseguir una traza de dónde pudiese estar este asbesto cemento. Genaro, pero por consiguiente, ¿qué pasa si compro una casa que tiene esto? Por ejemplo, ya digamos que el mal está hecho, pero ¿qué pasa si en la compra de una vivienda me doy cuenta o finalmente con los años me doy cuenta que hay asbesto en mi vivienda? ¿Qué debo hacer? ¿A quién llamar? ¿Debo retirarlo yo mismo? ¿Qué podemos hacer? Efectivamente, tienes que acudir a los programas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Vivienda para ver si hay un retiro programado. Yo entiendo que se priorizan aquellas cosas que son de mayor volumen, de modo tal de que todo el esfuerzo que se hace tenga un impacto mayor, ¿ya?
y que se priorice también lugares críticos, ¿ya? Por ejemplo, donde está instalado en colegios, en lugares de salud, etcétera, en edificaciones donde su daño pudiese ser mayor, ¿ya? Y lo que requiere, a mi juicio, de manera personal o familiar, por decirlo así, es hacer un retiro cuidadoso de acuerdo a las normas que se piden para el retiro del asbesto cemento y con empresas que estén especializadas en el retiro del asbesto cemento. Esa es la única manera de garantizar una buena operación que sea saludable para todo el mundo y que no implique el retiro mayores riesgos que la permanencia del asbesto cemento en cada uno de los lugares. Oiga, y según su experiencia, hoy día ¿se sigue ocupando este material en la construcción de viviendas pese a que a la prohibición que existe, digamos, a manera de reciclaje? ¿Esto sí se sigue utilizando, digamos, quizás mezclando un material con otro? Seguramente sigue habiendo gente que ante la falta de algún material termina utilizando de forma reciclada, pero eso es muy menor. Yo diría que hay una conciencia bastante grande, sobre todo en los trabajadores de la construcción, porque han sufrido ellos quizás las consecuencias más grandes respecto desde el punto de vista de la salud, de su salud, en el contacto con este material. Por consiguiente, en general, por ejemplo, yo soy arquitecto y que me ha tocado hacer remodelaciones y trabajos de construcción, en general los trabajadores se niegan a realizar retiros de asbesto cemento y cuando lo realizan solo bajo condiciones de máxima seguridad para ellos, es decir, con mascarillas, con indumentaria adecuada, y bajo supervisión técnica de un experto en el retiro de asbesto cemento. ¿De quién es la responsabilidad finalmente de fiscalizar? Por ejemplo, si yo vecino veo que se está construyendo, se está reciclando este material, ¿a quién debo llamar o quién fiscaliza también esto? Al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Salud. Es importante decir que la primera responsabilidad de esto la tienen evidentemente las empresas que fabricaron estos materiales, conscientes muchas de ellas en un momento determinado de que era un material dañino, porque de hecho estas fueron rechazadas en países más desarrollados y por eso estas fábricas vinieron a instalarse en países que requerían una gran cantidad de construcción, como el caso nuestro en América Latina, y que instalaron fábricas de producción de asbesto cemento en circunstancias que ya habían sido desechadas en los países desarrollados. Esto es muy común en la industria, que cuando un producto falla en otra parte, igual tratan de sacarle alguna ventaja allí en donde las normas son más laxas, que era el caso nuestro antes del 2001, que se prohibió el asbesto cemento. Entonces, yo creo que ahí tenemos el primer responsable. El segundo, efectivamente, que es lo que existe y quizás probablemente debiera ser mucho más sistemático y destinarle más recursos para su retiro total y absoluto, es el programa de retiro programado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? Sin lugar a dudas, eso requiere, como decíamos antes, rastrear dónde están las concentraciones de este material o tener un programa masivo que peine la totalidad de las casas de nuestro país, lo cual es muy lento y muy caro y difícil de montar porque, como te decía yo, sería casi una operación censal. Claro. ¿Ya? Habría que hacerlo casa por casa, ¿ya? Porque seguramente nos encontraríamos en muchas casas con alguna cantidad, aunque fuese mínima, de este material. Tú piensas que algunas de las obras de urbanización de redes de agua, etcétera, fueron hechas con cañerías de asbesto cemento. Sí, sí. Y eso es parte de la explicación. Genaro, ¿qué material, digamos, podría sustituirse esto partiendo de parte del comentario que tú hacías al principio de la entrevista, que bueno, que quizás por el acceso, digamos, en cuanto a dinero en algunos materiales, lo primero es quizás agarrar algún material de asbesto y poder reciclarlo, entre otras cosas, pero ¿cuál podría ser un material sustituible para eso y cómo se puede avanzar también? Hay muchos hoy día, la industria respecto a esto ha avanzado mucho más. El asbesto cemento era un material muy básico, muy básico. Tú estás mostrando la imagen ahí respecto del material para techumbres de canaleta. Hoy día hay infinidades de materiales de zinc, en fin, de todo tipo de materiales de fibra, etcétera, que pueden reemplazar el asbesto cemento. Eso no es un problema hoy día en términos tecnológicos, ¿ya? Es decir, uno puede ir hoy día a comprar a la ferretería material que sustituye el asbesto cemento sin ningún problema, ¿ya? Claro. En todas las líneas en que fue utilizado el asbesto cemento, ya fuese como un paramento, ya fuese como techumbre o cañería, que fueron los principales usos que tuvo, ¿ya? También los tuvo también en la industria automotriz y en otras
elementos industriales, pero en realidad en casi todas las versiones en que se ocupó, hoy día hay materiales y habían materiales alternativos que se pueden utilizar, así que no es que esté parado o que eso pare el proceso de construcción en ninguna medida. Genaro, si pudiéramos hacer una medida entre el 1, entre el 0 y el 100%, ¿cuánto hemos avanzado en esto a pesar de la legislación? ¿Cuánto falta, crees tú, desde su análisis? No, lo que se ha avanzado yo yo creo que es microscópico. Es decir, si alguien me dice que llevamos 84.000 viviendas hasta el 2018, eso es nada. Eso es nada desde el punto de vista de la posible diseminación que tiene este material en la construcción chilena. Este material estuvo vigente durante el boom de la construcción que se inició en Chile desde los años 60 hasta los 90. ¿Ya? Es decir, fue precisamente uno de los materiales de construcción más utilizados en este proceso de masificación de la producción de la construcción durante varias décadas. Por consiguiente, la verdad que su extensión es mucho mayor que 84.000 viviendas. 84.000 viviendas, para que tú te hagas una idea, aproximadamente el momento más alto de construcción de viviendas sociales en Chile se construyeron 100.000 viviendas sociales en la década, en estos últimos 30 años, casi anualmente. ¿Ya? Por consiguiente, 84.000 viviendas no corresponde ni siquiera a un año de construcción de vivienda social. Agradecemos a Genaro Cuadros, arquitecto y director de la carrera de Arquitectura de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, por conversar con Chilevisión Noticias. Muchas gracias a ustedes y por la preocupación sobre este tema. Gracias. Bien, vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con más de A Fondo acá en Chilevisión Noticias. Ya venimos. Regresamos con A Fondo de Chilevisión Noticias para contarles que el alza del costo de la vida ha calado hondo en uno de los principales sueños de los chilenos, la casa propia. Para gran parte de la clase media este sueño parece imposible por no poder acceder ni a subsidios ni a créditos hipotecarios. Condenados al arriendo es el reportaje de Felipe Robledo y Juan Carlos Rojas. Para el sistema soy muy pobre para obtener un crédito y muy rico para obtener un subsidio. Tengo un título profesional, soy magíster y tengo un doctorado, pero todo eso ha sido en vano porque así todo y no puedo acceder a una casa propia. El sueño de la casa propia hace mucho tiempo que para miles de personas se volvió inalcanzable. A uno le alcanza para pagar un buen dividendo, pero el sistema ni siquiera te da la posibilidad de entrar. Y es un segmento de la clase media la que hoy sufre sin poder acceder a subsidios ni créditos hipotecarios. He itinerado hasta por ciudades como Viña del Mar, por ejemplo, buscando arriendos más económicos. Entonces, al final, la opción para personas como yo, independientes, es arrendar e ir comparando precios. Esto es igual que ir a comprar algo al supermercado, es como, bueno, ¿qué es más barato? Yo estoy agotadísima, si soy honesta, y es parte de las conversaciones que tengo con mi familia recurrentemente, con amigos, de que yo voy a ser la eterna arrendataria. Yo tengo casi 34 años, me queda poco tiempo en realidad para poder acceder a un crédito, porque además lo quiero hacer a un plazo muy extenso, 30 años. O sea, me quieren endeudar de por vida prácticamente. Yo he decidido no tener hijos, por ejemplo, precisamente porque gasto mucha plata en arrendar. Este año Nayibe ya perdió la cuenta del número de hogares en que ha arrendado. No fue por gusto ni menos por comodidad, sino por precio. Ella es parte de los chilenos que hoy no pueden acceder a un subsidio porque el sistema los considera de mayores ingresos, ni tampoco a un crédito porque el sistema también considera esos mismos ingresos no lo suficientemente altos. Está condenada al arriendo.
En el caso del subsidio, bueno, todavía lo he estado como repensando y ver si puede resultar de algún modo, pero claro, soy millonaria para el subsidio y para el crédito hipotecario soy extremadamente pobre e inestable en términos laborales. O sea, yo soy desde hace 12 años boleta de honorarios, por ejemplo, nunca en mi vida he estado contratada. Entonces eso ha mermado la posibilidad de acceder a un crédito porque por supuesto soy un sujeto inestable y que quizás no pudiese pagar, cuando sí tengo la factibilidad de poder pagar un dividendo. Ni siquiera el tener un magíster y un doctorado han logrado hacer la diferencia en cuanto a ingresos suficientes para optar a un crédito, a pesar de que su sueldo la posiciona en la clase media, un segmento social tan etéreo como olvidado para el sistema. ¿Quiénes y cuántos son? Según un estudio de Equifax, aquí interactúa el segmento C2, conformado por un grupo familiar de 4 personas con ingreso promedio de 1,5 millones. Hay 1.900.000 adultos y el grupo C3, cuyo ingreso promedio es 1 millón de pesos y son poco más de 4 millones de personas. ¿Sabe cuánto de estos 6 millones que componen la clase media no tiene casa propia? Más de 4 millones de personas, según el mismo estudio. Hemos sido afortunados en las casas que hemos estado, pero no es nuestra casa. No, es nuestro hogar, pero no es nuestra casa. A uno le alcanza para pagar un buen dividendo, pero el sistema ni siquiera te da la posibilidad de entrar para que a lo mejor consultas si existe esa posibilidad de tener un crédito hipotecario. Y llevamos 10 años pagando arriendo para el sistema y para el banco. No somos un cliente que les sirva. Dentro de la denominada clase media hay 4.210.334 personas que no tienen bienes raíces. El 78% del grupo C3 recae en este problema y del C2 es el 46%, más de 800.000 personas. He conocido sueños de la casa propia, para muchos de ellos, para la gran mayoría de ellos no se ha cumplido. Lo más evidente es que la clase media tiene una situación bastante precaria porque los ingresos no son demasiado elevados y tampoco están en el centro de las principales ayudas del Estado. Por lo tanto, están sumamente expuestos a situaciones de inestabilidad económica. Mayores tasas de interés, menor financiamiento y exigencias en la renta por parte de los bancos les han cerrado la puerta a muchos en poco tiempo. Según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción, si en 2010 las viviendas entre 1.000 y 2.000 UF ocupaban casi el 50% de la oferta, en 2022 apenas si representa el 5%. Las viviendas entre 2 y 3.000 UF eran cerca del 20% de la oferta en 2010. Este año subió a más de un 35%, confirmando la escasez de propiedades más económicas. Es una crisis social importante. Nosotros compartimos en esto el énfasis que ha tenido el gobierno en llamarlo, por ejemplo, un plan de emergencia habitacional. Esto es verdaderamente una emergencia. Para una vivienda, por ejemplo, de 2.000 UF, si revisa 2001, o sea, 2021 con 2022, hemos llegado al orden de 44%, es decir, 100.000 pesos extra de costo de dividendo que las familias no necesariamente tienen esos recursos para poder afrontarlo. ¿Quiénes se hacen responsables de este dispar escenario? ¿Cuál es la magnitud del déficit de viviendas en los sectores medios? En el Ministerio de Vivienda, encargado precisamente de dar soluciones integrales en esta materia, no manejan una cifra exacta. Difícil mejorar sin antes diagnosticar. Esa es una pregunta bien importante porque no tenemos cifras precisas del déficit de sectores medios. Constatamos de que es un sector importante. ¿Cuánto es la cantidad? En general el déficit es imperfecto los datos porque no ha habido censo desde el año 2017. Partimos de la base que hay un déficit significativo desigual, no es igual en todo el país. No hemos constatado que en el caso de Aysén y Magallanes es altísimo. El déficit principal es de sectores medios. ¿No resulta más complejo generar estas resoluciones o soluciones más integrales si no se tiene una cifra un poco más acabada?
O sea, sí, siempre es mejor tenerla lo más precisa posible. Sin embargo, nosotros partimos de la base que es alta y hacemos el máximo esfuerzo y diseñamos distintos programas que no lo voy a latear llamándolo, pero el DS19, el DS01, el Vivienda para Trabajadores son parte de estos programas. Cifras extraoficiales a las del gobierno hablan de un déficit cercano a los 300.000 viviendas. Eso claro, si los usuarios logran acceder a su adquisición. Consultamos a la Asociación de Bancos sobre las rígidas puertas de acceso a un hipotecario, pero declinaron hablar. Banco Estado tampoco tuvo la disponibilidad de otorgarnos una entrevista, solo en un video explicando el inicio del hipotecazo, ofertas especiales para que más personas puedan acceder al crédito. El motivo es apoyar a nuestros clientes, a las familias que hoy día necesitan comprar una vivienda, y es por ello que hemos lanzado una oferta muy atractiva en este periodo en que vemos alta inflación, condiciones económicas un poco más apretadas, y es por eso que queremos dar un alivio con una tasa muy atractiva a 20 años con una tasa de un 3,7%. Inclusive yo puedo jactarme que me ha ido bien económica y laboralmente. Tengo buenas rentas porque me dedico a la academia, trabajo en varias instituciones, entonces me va bien. Pero eso se desecha por completo solo porque llevo pocos años cotizando. Frente a esta realidad, el gobierno dice estar actuando con fuerza en el plan de emergencia habitacional, pese a que las cifras no reflejan del todo el avance. Hasta el 31 de octubre, el MIMBO había otorgado 60.049 subsidios correspondientes a los programas habitacionales que considera este plan, lo que apenas corresponde a un 52% de los subsidios disponibles este año. El resto, la autoridad comprometió a otorgarlos en su totalidad apenas entre noviembre y diciembre de este año. Bueno, habría que ver quiénes son hoy día. O sea, yo creo que hay mucha gente que no logra entrar por ningún lado porque hay demasiada demanda, demasiados problemas. A la gente que no tiene ninguna capacidad de crédito, porque eso es lo que me podría estar planteando usted, pueden acceder al programa de vivienda para trabajadores. Eso no necesariamente es con crédito. Puede ser con el subsidio que alcanza, son casi 1.400 UF. Ya el hecho de que en la comuna donde vivo no habían proyectos, entonces ya eso, al tiro alejarse, pensar en cambio de colegio de los niños. Subsidios a prueba con una realidad muy distinta a la promesa de la ayuda del Estado y que en muchos casos están atados a un crédito para, por ejemplo, no ser castigados con vivir en zonas alejadas. Estamos realmente en tierra de nadie. Y yo sé que no voy a acceder a un crédito hipotecario. O sea, yo postulo y postulo y postulo y pregunto hasta la sociedad a sabiendas que es muy plausible que yo no acceda al crédito hipotecario. Porque yo sé que soy lo peor en cuanto a mis rentas, a pesar que gano bien, que vivo bien, que puedo mantener un perrito, que puedo viajar a veces, pero no, eso no lo considera. La resignación de Nayibe es el resultado de golpear y golpear puertas sin resultados. El que es para muchos el sueño más importante, hoy se les priva sin piedad, a pesar de haber creído en la promesa de salir adelante gracias al esfuerzo y el trabajo, pero que al momento de acudir al sistema son rechazados por un triste estigma de ser clase media y solo los condena. Bien, y para analizar sobre el dilema que hay para acceder a una vivienda propia en Chile, vamos a tomar contacto con Willy Díaz, economista. ¿Cómo está, Willy? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué puede hacer la clase media para acceder al sueño de la casa propia, considerando el contexto económico que atraviesa el país hoy día? A ver, yo creo que el sueño de la casa propia es el sueño de todos, ¿ya? De los más vulnerables hasta a los que tienen más recursos. Sin embargo, esto ha ido cambiando un poco a través del tiempo, porque esto que probablemente en las generaciones no millennials ni centennials era un sueño, efectivamente, tener la casa propia, lo que ha ido mostrando el mercado es que los más jóvenes, millennials y centennials, de los 30 para abajo, digamos, no tienen tan internalizado este como mito, ¿no?, de la casa propia, ¿ya? Fundamentalmente porque son generaciones que tienen miradas de corto plazo que son mucho más consistentes y por lo tanto
pasa, por ejemplo, que entran a trabajar a un lugar un mes para juntar la plata y comprarse un teléfono y listo, salen del mercado del trabajo. En el caso de los millennials, muchos de ellos entran a trabajar a un lugar para juntar plata e irse de vacaciones al mundo, a Asia, Tailandia, el sudeste asiático, etcétera. Entonces no tienen tan internalizado, y de hecho por eso es que ha proliferado tanto las inversiones en edificios de renta, porque esas generaciones van más hacia la renta de arriendo, de estar un tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, más que en pensar en quedarse. Claro. Pero para la clase media, como le dices tú, pero que en general yo creo que es para toda la gente, que tiene un poquito más arraigado el concepto de la vivienda, yo primero recomendaría un par de cosas. Uno, es clave tener estabilidad de ingreso y estabilidad de trabajo. 2, es muy importante tener la precaución de buscar la información. Y para eso, en Internet hay algunas páginas, como ejemplo comparaonline.com, que yo la recomiendo porque es una página donde tú pones ciertos parámetros del monto de UF, monto del pie, cantidad de años, etcétera, y te entrega una cotización online de una infinidad de bancos e instituciones que hacen préstamos hipotecarios. Y con eso tú tienes ya la posibilidad, a lo menos, de tomar 2 o 3 de esas. Primero, ver si está tu banco, y segundo, si no está tu banco dentro de las que tú te gustaría, puedes cotizar en aquellas instituciones que te parezca que sus créditos son razonables. Y así partir. Sí. Usted decía, bueno, hay que acumular, digamos, algo de estabilidad económica. ¿Cuántos años? Hablando también desde la urgencia de esta generación que usted describía al principio, pero que sí quiere o que sí tiene ese sueño de la casa propia. ¿Cuánto debería ser o es simpático para los bancos una estabilidad económica? ¿Cuánto debería ser eso? A ver, cada banco tiene sus propias políticas. No hay una regla única, pero sí por lo menos tener más de 5 o 6 años de un contrato estable para los bancos puede ser algo razonable. Ahora hay que recordar que los bancos hacen esta exigencia porque el banco no presta su plata. Los bancos son intermediadores financieros. Los bancos toman la plata de los que, comillas, les sobra a través del ahorro, y se la presta a los que les falta a través de los créditos, ¿ya? Y por supuesto que también hay una serie de otros pasivos que se llaman en finanzas pasivos sin costo para los bancos, que son los depósitos en cuenta corriente y algún otro recurso, y esa es la plata que presta. El banco no presta su plata, claro, presta la plata de un tercero que la dejó en su cuenta corriente o que hizo un depósito a plazo. Por lo tanto, las medidas o las cosas que el banco pide para poder garantizar ese retorno, ese pago de vuelta a través de las cuotas de crédito, son exigentes, porque ellos no están prestando su plata. Eso se llama que los bancos cumplen con un deber fiduciario de confianza. Alguien puso su plata ahí, ya sea porque depositaron en cuenta corriente o una cuenta vista o porque tomó un depósito a plazo, alguien confió en ese banco, y el banco, para prestárselo, tiene que también buscar gente, comillas, que le dé la confianza que va a devolver ese crédito. Claro. Por eso que son las exigencias de los bancos. ¿Qué beneficios hipotecarios existen hoy disponibles para acceder a una vivienda propia? Digo, también para estas generaciones que está buscando la primera vivienda. Sí, hay algunos beneficios tributarios que están establecidos en la Ley de Impuesto a la Renta, en el cual se permite rebajar de la base tributable los intereses pagados por un crédito hipotecario, los intereses no el capital. Y eso lo informan directamente los bancos a impuestos internos, y impuestos internos, cuando hace la propuesta de declaración de impuesto a la renta en abril de todos los años, ya tiene toda la información y descuenta. Y por lo tanto, hay beneficios tributarios, va a depender de la remuneración, hay tramos, y estos van cambiando porque están en UTM, entonces yo sugiero a las personas ingresar a la página de impuestos internos, sii.cl, y ahí van a encontrar toda la información de descuentos tributarios por compra de vivienda. ¿Cuál debería ser el rol del Estado para fomentar los subsidios habitacionales en el país? Eso entendiendo que también con los años se ha, digamos, presionado la demanda de subsidios al Estado también. Bueno, el subsidio habitacional es probablemente una de las políticas públicas más exitosas que se han aplicado a través de los años,
Esto parte en el gobierno militar, yo diría por ahí por los años 78, quizás por ahí, ya no recuerdo exactamente, pero parte ahí. Ese gobierno fue el que instauró la política de subsidio habitacional para ayudar a las familias a que cumplieran en ese minuto, damos todo así, digamos, con el sueño de la casa propia, ¿ah? Y también para mejorar una política habitacional que traía además muchos problemas por el hacinamiento en los hogares, la migración campo-ciudad. Hoy día, con todo lo que hemos visto últimamente, hay una reversión en eso. Hoy día la migración es ciudad-campo. La gente, dado el acceso a Internet y dado todo lo que vivimos en pandemia, hay mucha gente que se está devolviendo de la ciudad al campo, ¿ah? Sí. Y por lo tanto hay algo también en eso de migración. Pero el Estado, a través de esta política pública, ha sido muy exitoso. Idealmente es que se prolongue a través del tiempo porque ha generado habitabilidad para miles de familias que sin esta ayuda no tendrían posibilidad de hacerlo. Pero se debe ampliar a quién llegar, porque, por ejemplo, la queja de la clase media siempre es que, como se lee en nuestro generador de caracteres, bueno, pobres para el banco, ricos para un subsidio. Hay, digamos, una laguna que separa lamentándolo mucho, una clase de otra. Hay que ampliar, digamos, la acción del Estado en cuanto a los subsidios, quizás ampliar, digamos, esa base de datos a quién llegar también, ¿o no? A ver, yo creo que a quien le pregunte si le gustaría recibir el subsidio te va a decir que sí. Independiente si es pobre, rico o clase media. El punto no está ahí, el punto está en que también hay que compatibilizar con la responsabilidad fiscal. Y aquí se produce mucho, y es entendible. La gente dice, no, que el Estado haga esto, no, pidámosle al Estado que haga lo otro, no, que el Estado, como si el Estado fuera un ente con ingresos propios. El Estado no tiene un solo peso que lo produzca el Estado. Todo lo que gasta el Estado y todo lo que le pedimos al Estado que gaste, lo saca de los bolsillos de las personas a través de los impuestos. Todos pagan impuestos. Tú mismo, hoy día en la mañana, cuando te levantaste, abriste los ojos en tu casa, probablemente estaba oscuro para el caso de los que están en matinales, ¿no? Y empezaron a pagar impuestos por la luz, el IVA, por la luz, por el gas, por el agua, por la tetera, por la mantequilla, por el cuchillo, por la sábana, por la frazada, por la almohada, por las zapatillas, por la toalla, todo pagó impuestos. Y el Estado, cada vez que nosotros le decimos, no, que el Estado se haga cargo, en el fondo le estamos diciendo, oiga, venga y sáqueme más plata a mí, claro, para que usted haga lo que yo le quiero pedir. Y ahí es donde yo creo que está el límite de la responsabilidad fiscal en cuanto a ampliar los beneficiarios de programas como estos. Oiga, sobre el precio de los hipotecarios, las tasas de interés, ¿podría bajar, digamos, algún día? ¿Hay un panorama próximo para que el tema de la casa propia sea más alcanzable a través de la banca tradicional? A ver, primero separemos las dos cosas. Una cosa es el precio, la otra es la tasa de interés. En cuanto al precio, el precio ya es muy difícil que baje, sobre todo porque, justamente por lo que comentábamos recién, respecto a los impuestos, se le aplicó el IVA a la construcción. Y eso aumentó inmediatamente en 20%, 19%, aumentó el precio de todas las viviendas. ¿Por qué? Porque antes existía esta exención de IVA que las inmobiliarias le traspasaban a las personas que compraban casas. Entonces, no les cobraban el IVA de la construcción, de la vivienda que uno estaba comprando, porque las inmobiliarias estaban exentas de pagar el IVA. Pues bien, en la reforma, si mal no recuerdo, 2014, del gobierno de la presidenta Bachelet, se le aplicó IVA a las viviendas, algo parecido a lo que está pasando hoy día con el IVA a los servicios, que todo va a subir 20%, todo. Entonces, todas las empresas de servicios que antes no cobraban IVA. Entonces, ahora con el IVA a la construcción, bueno, eso aumentó el costo. Y hoy día, lamentablemente, estamos en una oleada de costos que va a aumentar los precios por las importaciones de cemento, por las importaciones de materiales que vienen directamente de China, una serie de cosas. Hoy día construir una vivienda es mucho más caro que antes y por lo tanto los precios no veo que vayan a bajar. Por el otro lado, que son las tasas de interés, las tasas de interés sí se mueven mucho más alineadas con lo que pasa en Chile respecto de lo que se conoce como la tasa de política monetaria. Son los anuncios que hace el Banco Central para subir la tasa de interés o para bajarla. En este minuto tenemos una tasa de interés que está en 11,25%, que es más de 7 puntos adicionales a lo que había en enero del 2022. ¿Y eso producto de qué? Producto de la inflación. Entonces el Banco Central, como tiene que controlar la inflación,
sube la tasa de interés. ¿Por qué se produjo inflación? Todos lo sabemos, por los retiros y por que se le metieron a la economía 70.000 millones de dólares de gas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? Dado la inflación que estamos viviendo, que además le pega muy fuerte a los créditos hipotecarios, porque están todos en UF, el Banco Central, ¿qué es lo que hace? Sube la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés, baja la demanda, baja el gasto y por lo tanto empieza a bajar la inflación. ¿Cuál es el problema de eso? Que se produce recesión económica como la que vamos a vivir ahora en 2023, ya anunciada, y que por suerte todas las señales van apuntando a que la tasa de interés en abril debiese bajar entre 25 y 50 puntos base, o sea, entre 0,25 y 0,50%. ¿Qué significa eso? Que la cadena completa de tasas de interés para todos los instrumentos también empieza a caer. No creo que volvamos a ver crédito hipotecario a las tasas que las vimos en algún minuto de 2% anual, 3% anual. No creo que volvamos a eso. Lo más probable es que en el largo plazo la tasa de interés vuelva a los niveles entre 5 y 7% en UF anual, una vez que la UF se controla a través de la inflación. Agradecemos a Willy Díaz, economista, por conversar con nosotros. Encantado. Buenos días. Bien, así terminamos un nuevo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias. Los invitamos a que sigan en nuestra programación y que revisen más información sobre este y otros temas en nuestro sitio web chbnoticias.cl, también en nuestras redes sociales y en pluto.tv. Continúen en nuestra sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo de A Fondo acá en Chilevisión Noticias. Hasta la próxima.